Buenas a todos madridistas, en el video de hoy vamos a hablar de ese partido contra el Mallorca, qué fue lo que sucedió para que el Madrid no pudiera terminar ganando un partido que a priori era claramente el favorito y que si bien era de visitante, es el debut en Liga, el Madrid tiene que ganar esos partidos si quiere ser campeón y imagino que estamos todos de acuerdo en eso. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que fue ese primer tiempo para dividirlo un poco lo cómo se dividió realmente el partido, porque fue un muy buen primer tiempo del Real Madrid. Obviamente no fue perfecto, hubo algunos problemas, sobre todo defensivos, que es lo que marcó al partido en general, problemas para defender las transiciones por una cuestión numérica, de como dijo Ancelotti en la rueda de prensa, faltó compromiso colectivo, faltó trabajo, faltaron ganas para hacer la presión, para volver una vez que la presión no surtió efecto. Hubieron varios errores defensivos que le costaron al Madrid ese empate, pero bueno, vamos a empezar hablando un poco de lo que fue ese primer tiempo, donde pudimos ver un muy buen fútbol del Real Madrid con la pelota, realmente los tres jugadores de ataque combinando muy bien, haciendo muy buenas paredes, sumando a Bellingham a ese circuito, a Valverde también. Hubo muy buenas jugadas entre los tres. El gol de Rodrigo es el ejemplo claro de una muy buena jugada, una muy buena combinación entre Bellingham y Mbappé por la parte izquierda. Finalmente esa pelota le termina cayendo a Rodrigo, que bueno, si es una de las cosas que lo hace especial y que le da uno de los atributos élite, mejor dicho, que tiene Rodrigo, que le permiten ser jugador del Real Madrid, es esa pegada, ese golpeo que tiene tan natural, ese gesto que te das cuenta que es una pegada innata, que la tiene desde siempre, así lo ha mostrado desde que llegó al Real Madrid y desde que estaba en Brasil también. Eh, y nada, es un jugador que jugando por esa zona es alguien que tiene por lo menos 10 goles de esos en una temporada y nada, un muy buen disparo de Rodrigo que terminó con el 1-0. Hay también en este primer tiempo una muy buena jugada del Madrid después de una larga secuencia de pases en la que se juntaron todos a tocar la pelota. Termina Rudiger resolviendo con un cambio de frente hacia Rodrigo, que la agarra por la parte derecha y empieza a combinar con Mbappé, con Bellingham, con Vinicius, arman una muy buena jugada que casi se termina yendo al saque de arco, pero Valverde la rescata al último segundo, que vuelve a combinar con Bellingham adentro del área. Como digo, el Real Madrid tiene jugadores que son capaces de tomarse ese segundo más, donde parece que no hay tiempo, que no hay espacio, porque hay mucha gente del área, están todos los defensores. Sin embargo, estos jugadores, bueno, son lo que son por tener esa calidad y esa pausa para los últimos metros poder seguir combinando como hace Bellingham, que lo encuentra Vinicius, la pincha para Mbappé, que no llega a dar el cabezazo en lo que habría sido capaz uno de los goles de la temporada en el primer partido de Liga. Y para seguir destacando cosas de ese primer tiempo, hay que hablar de Tchouaméni, que tuvo un muy buen primer tiempo realmente. Quiero dar algunas estadísticas que ayudan a entender lo que fue en esa primera mitad. Tuvo un 100% de acierto en pases, esto incluye también 4 de 4 en pases largos y 4 de 5 duelos ganados. Estamos hablando de quizás el mejor mediocampista de la cancha en ese primer tiempo, ahí con Bellingham se podría decir. Tchouaméni, que si bien tuvo algunos problemas, como dijimos antes, para defender sobre todo las transiciones, es un jugador para lo que es la élite, para lo que son el resto de sus acompañantes a la mitad de la cancha, es alguien que le falta una marcha, es un jugador de ejecución lenta, lo ves en sus movimientos, en ese trote pesado que tiene, es un jugador que cuando le quedan metros a la espalda le cuesta recuperar y eso se hizo notar en el partido. Yendo ya al segundo tiempo, pudimos ver un segundo tiempo en el que el Real Madrid empieza a perder un poco la brillantez que tuvo en la primera mitad en cuanto a sus combinaciones en ataque. Los jugadores empezaron a quizás no jugar tan rápido como lo estaban haciendo, le daban tiempo al rival de ordenarse atrás, de esperar y con tiempo y espacio para poder tener una mejor chance de recuperar la pelota. Se agigantaron aún más los problemas de defender las transiciones defensivas. Esto sobre todo se hizo notar bastante a raíz de que Ancelotti cambia a Tchouaméni y entra Modric en un cambio un poco extraño, porque si bien ya te estaba costando presionar y recuperar la pelota, meter a Luka Modric quizás no parece lo más inteligente. Sí, quizás el partido pedía un perfil de un jugador con la pausa que tiene Luka, con esa capacidad para juntar a los compañeros sin verticalizar constantemente el ataque, que es seguramente lo que vio Ancelotti que estaba pasando y por eso quería meter un jugador que parara más la pelota, que pensara y que jugara y que esperara el momento decisivo para meter ese pase hacia adelante y no intentar verticalizar todas las jugadas. Si bien esto puede parecer acertado, yo creo que sacar al único
pivote en teoría que tenías en cancha y que sobre todo estaba teniendo un buen partido, fue un error y pudimos ver esto en el desarrollo de los siguientes minutos, cuando al Real Madrid le empieza a costar mucho más recuperar la pelota. Esto lo dice el mismo Ancelotti después en rueda de prensa, que cuando la presión salía, ya de por sí los delanteros no estaban haciendo una presión muy efectiva, los mediocampistas no acompañaban y los defensores tampoco subían la línea para cerrar espacios y no quedar tan largo entre las líneas del equipo. Esto dejó varias contras del Mallorca, que si bien no es un equipo con la calidad decisiva para crearte chances de gol claras, sí te hizo sufrir un rival que a priori no debería. Y obviamente que con estos tipos de errores, cualquier otro rival con calidad más diferencial en los metros finales te va a castigar y seguramente habrías terminado con más de un gol en contra. Hablando del gol, llega en un córner, una jugada que el Real Madrid defiende en zona. Hay un claro error de Rudiger que no mide bien el cabezazo, no mide bien el salto, erra el cabezazo y por consecuencia un muy buen rematador como Muriqui termina definiendo muy bien. Courtois nada que hacer, la verdad sacó un bombazo de cabeza, parece que lo hubiera enganchado de volea, y fue una muy buena definición. Después, también en la misma jugada, estaba emparejado Mbappé con Muriqui, lo cual me pareció curioso porque seguramente es uno de los jugadores con menos juego aéreo de toda la plantilla y obviamente con menos lectura defensiva también. Mbappé lo suelta rapidísimo, se desmarca como quiere Muriqui y una vez que Rudiger no llega a interceptar la pelota y despejarla, le queda servido el cabezazo para lo que es un especialista como el delantero del Mallorca en ese tipo de situaciones. Respecto a los cambios, de nuevo, seguramente muy tarde los cambios de Ancelotti, que obviamente no es que todos lo que vemos de afuera sepamos más que el que está sentado en el banco del Real Madrid. Ancelotti obviamente ve los problemas que tiene el equipo, pero en este tipo de cuestiones entran otras cosas también. No es solamente lo que está pasando en el partido, sino lo que él quiere hacer con su manejo de vestuario, cómo planea jugar el próximo partido, a quién le va a dar minutos, a quién no, toda esa información que nosotros no tenemos y por eso solamente podemos opinar de lo que vemos en cancha. Y todos sabemos que sí, los cambios llegaron tarde, al minuto 87, cuando el partido ya prácticamente no se estaba jugando, el Mallorca haciendo todo lo posible por perder el tiempo y el resultado que parecía que no iba a cambiar. Pero bueno, yendo un poco a eso, en el minuto 87 entran Lucas Vázquez, Arda Güler y Ibrahim, salen Bellingham, Vinicius y Carvajal. Cambios puesto por puesto, un poco porque el partido lo pedía así, seguramente mucho antes, y también porque tampoco se iba a ir sin hacer ningún cambio Carleto, pero bueno, realmente son un poco para sumar a la estadística. Los cambios no llegaron a tener ninguna influencia real en el partido debido al minuto en el que entraron. El partido pedía urgentemente un Arda Güler o, como hablábamos anteriormente, un Modric. Son en ese perfil similar, obviamente parten desde posiciones distintas porque Modric, a esta altura de su carrera, como dijimos en el video anterior, recibe mucho más atrasado en cuanto a lo que solía recibir en años anteriores. eh, y Arda Güler es quizás eso que faltaba, era la pieza que el equipo te pide, tener un zurdo por la derecha que con esa capacidad pasadora que tiene te puede habilitar a cualquiera de los tres atacantes, o dos en el caso de que él jugara a modo de extremo derecho, pero por función es un jugador que el equipo pide y que veremos cuándo Ancelotti le da la oportunidad de jugar de titular con los titulares, con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, porque es seguramente, como hablábamos antes de esto, de que el equipo tiene tantas amenazas por todo el frente de ataque, que todos recibiendo el pie al espacio, sobre todo, son tan peligrosos que son una tentación para el mediocampista que lo ve y que no es boludo y que quiere jugar rápidamente para poder armar una jugada de ataque. Pero ahí es donde el criterio de los jugadores distintos en ese perfil, el criterio de que tenía Kroos, el criterio que tiene un Modric, el criterio que tiene Arda Güler, a pesar de lo joven que es, ¿no? Eso también es lo que lo hace ser un perfil tan valioso en la plantilla del Real Madrid, porque es un perfil que no existe, porque lo más parecido sería Modric, pero como dijimos, Modric a día de hoy está mucho más para ser un organizador de juego que alguien que en los metros finales te pueda hacer diferencial. Que también puede serlo, pero muchas veces es una cuestión de que no puede estar en todos lados, el físico ya no le da para estar en las tres alturas de la mitad de la cancha como hacía antes, y ahí es donde Arda Güler puede entrar perfectamente en el equipo y puede ser esa pieza que te esté faltando a día de hoy.
Para ir cerrando, me gustaría dejar esta estadística que nos da en Twitter @donamancio, una de las mejores cuentas en cuanto a datos sobre el Real Madrid y cómo poner en contexto esos datos. En cuanto a las presiones, o mejor dicho, las acciones defensivas realizadas por Vinicius y Mbappé en la última temporada. Como podemos ver, son dos jugadores, sobre todo Mbappé, que casi la mitad de los partidos es un jugador que sumó 0 acciones defensivas, excluyendo lo que son recuperaciones. Un dato que nos puede dejar entrever un futuro problema para el Real Madrid, porque cada vez queda más claro que uno de los tres jugadores de ataque va a tener que empezar a sacrificarse un poco más si realmente quieren jugar juntos, tanto Vinicius como Rodrigo como Mbappé. Obviamente el sentido común nos dice que el menos diferencial por sí mismo es Rodrigo, es el que debería quizás enfocarse un poco más en ese apartado, y cerrar una de las dos bandas. En el partido contra Mallorca estuvo intentando cerrar por banda derecha todas las veces que podía. Obviamente es un jugador, y sobre todo en el esquema de Ancelotti, que te da tanta libertad en fase ofensiva, es un jugador que le gusta mucho más jugar por izquierda y se iba para ese sector de la cancha cada vez que podía, para combinar con todos los jugadores bueno, que están por ahí, porque esa es la banda fuerte del Madrid. Lo lleva haciendo varios años ya, y no va a dejar de serlo ahora, sobre todo porque se te juntan Vinicius, Mbappé, Bellingham y el propio Rodrigo por esa zona, donde para, para de esos cuatro es la mejor zona de influencia que tienen en la cancha, desde donde más pueden explotar sus cualidades, y qué mejor si es juntos. Yo no creo que sea un problema que se junten los cuatro por izquierda, todo lo contrario. Eh, en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con Ancelotti, el fútbol que aplica él, el fútbol relacionista, el fútbol funcional, el fútbol donde posicionalmente en ataque no hay muchas exactitudes, sino que se le da más libertad al jugador para con su creatividad poder ser el que arme la jugada, y no tanto desde un posicionamiento fijo preestablecido por el técnico. Igualmente veremos cómo se puede terminar acoplando esto hoy en día. Vi discusiones sobre un posible 4-4-2 con Valverde y Bellingham de mediocampistas, poner a Gullit y a Rodrigo cerrando banda derecha e izquierda respectivamente, lo cual obviamente sería un equipazo, de eso no hay duda. Pero bueno, también parece un poco falacia del Nirvana el pensar que tanto Guller como Rodrigo pueden llegar a hacer ese trabajo defensivo que hasta ahora no han hecho nunca. Pero bueno, es un equipo que para la Liga Española quizás sí podría dar. Habría que ver cómo funciona esa cobertura de las bandas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Denle like, suscríbanse, comenten qué opinan del partido, cómo lo vieron, las sensaciones que tienen, y cómo ven al equipo para los próximos partidos. Saludos.